Adrián Seara es co-founder y CEO de Nexeus y nos va a hablar de cómo cuantificar la exposición de las infraestructuras industriales a ciberriesgos con la ayuda de la inteligencia artificial. Un tema muy novedoso e interesante. Así que, José, creo que estás ya listo. Te agradezco. Os agradecemos vuestra presencia aquí, tu tiempo y nada, todo tuyo. Mucha suerte y un saludo. Adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a Cyber Insurance Day y a Cyber Security News por invitarnos a dar esta pequeña charla y explicar nuestro approach a la ciberseguridad en entornos industriales y cómo técnicas avanzadas como Machine Learning ayudan a modelizar y a cuantificar la exposición a este tipo de riesgos. Antes de nada, dejadme por favor que me presente y os cuento muy brevemente quién es The Nexus, una compañía recientemente creada. Formamos la startup hace 14 o 15 meses. Estamos en San Francisco, en California, y con presencia pequeña pero creciente en España y con colaboradores en Inglaterra e Israel, donde hay un talento significativo en este campo. Hemos desarrollado tecnología para modelizar y cuantificar el riesgo de ciberseguridad en entornos industriales, customizando el cálculo para cada cliente y empezando con la recolección de datos de la instalación, de manera que podamos hacer esa customización, el estado de mantenimiento de los activos, políticas de gestión, etc. Combinamos tres conjuntos de datos. Los activos del propio cliente es el primer conjunto de datos, el segundo es ciberinteligencia, y el tercero son datos económico-financieros del negocio asociado a esa actividad y calculamos la probabilidad de que un evento ocurra y el coste económico de ese evento en caso de que se materialice. Lo hacemos de manera constante y en tiempo casi real y servimos dos mercados que para nosotros son los dos lados de la misma moneda. El dueño del riesgo, que es el dueño de la instalación industrial, y el asegurador del riesgo, tema clave de las ponencias de hoy. Proporcionamos visibilidad sobre ese riesgo, de dónde viene, cómo compara con el sector, cómo compara entre distintas instalaciones, cómo evoluciona con el tiempo en función de factores internos o externos de la instalación, y hacemos de puente entre ambos actores, el dueño y el asegurador del riesgo, con el objetivo de crear transparencia, crear liquidez y habilitar capacidad adicional en un mercado de transferencia de ese riesgo que tiene mucho apetito por él. Yo vengo personalmente del mundo industrial, más específicamente del sector eléctrico, y yo he sido sufridor de la inmadurez del mercado y hace año y medio decidí dar el salto y establecer The Nexus. Vaya por adelantado que no soy un experto en Machine Learning, ni lo pretendo, y en cualquier caso, en una ponencia de 15 o 20 minutos no permite entrar en mucha profundidad. Si alguien está interesado en más detalle, por favor, enviadme un email a jms@thenexus.io, jms@thenexus.io, y nuestro equipo técnico se pondrá en contacto con vosotros y a vuestra total disposición. Equipo que está liderado por mi socia y cofundadora de The Nexus y CTO de la compañía. Y sin más, pasemos. La ciberseguridad es un riesgo, como cualquier otro, asociado a cualquier actividad empresarial y como tal merece el mismo tratamiento, lo cual históricamente no ha sido necesariamente el caso. Es cierto que es un riesgo complejo y sofisticado que requiere de mucho expertise, pero conceptualmente no es distinto de otros riesgos igualmente sofisticados, pero de otra naturaleza, como riesgo financiero, riesgo en cadenas de suministro, riesgo operacional, etc. Sin embargo, tradicionalmente no se ha tratado como tal. Nada muy novedoso en esta diapositiva, más que recordar que el riesgo hay solo 3 o 4 cosas que hacer con él: o se acepta, o se tolera. A veces se quiere mejorar, pero por las circunstancias que sean no se puede, no se dispone de los recursos, no se dispone del capital, no se dispone del talento. Se mitiga o se transfiere, o normalmente lo que acaba ocurriendo es una combinación de todo lo anterior. ¿Cuándo conviene hacer una cosa u otra? Pues depende de la cuantía del riesgo que se gestiona y depende del estado de madurez de
la compañía que lo gestiona. Si estamos en la zona 1, el riesgo es muy alto y el esfuerzo para mejorarlo es relativamente bajo. En esas circunstancias hay un retorno a la inversión alto para inversiones en mejorar ese riesgo. Se mejora con inversión en nuevos equipos, actualizaciones de esos equipos, parcheado, entrenamiento del personal, muy importante, procedimientos, etc. Según se evoluciona en esa curva, se llega a la zona 2, donde el retorno a la inversión no justifica, la inversión no justifica la mejora. Aquí entra la discusión normalmente entre los técnicos y los financieros. Los técnicos nunca tienen suficiente y quieren invertir más, los financieros nunca quieren dar más. La ciberseguridad sigue siendo percibida como un centro de coste y no como un centro de beneficio, donde cada año se invierte y se invierte más, o se pide invertir más, sin una mejora aparente o cuantificable de esa situación. En ese momento deberíamos de pasar a la zona 3 y el mecanismo en esa zona, el mecanismo más eficiente para la gestión del riesgo, pasa a ser invertir no en mejorarlo, sino en transferirlo. Una cantidad determinada del riesgo se transfiere a un tercero a cambio del pago de una prima de riesgo. ¿Qué ocurre si se intenta transferir ese riesgo si estamos en la zona 4? ¿Qué ocurre si se intenta transferir ese riesgo antes de que sea tolerable para el asegurador? Normalmente una de las siguientes 2 o 3 cosas. O bien el coste de esa transferencia es desorbitado, o bien las excepciones en la cobertura de la póliza son tantas que no se produce una transferencia eficiente y real del riesgo, o simplemente el riesgo no es asegurable. Son conceptos simples, pero no fáciles de implementar, especialmente en el sector industrial por la naturaleza de la información que se maneja. ¿Por qué? Arriba en la diapositiva tenemos en azul claro la situación actual y en azul oscuro la situación deseada. ¿Por qué? Porque no existe una buena base de datos. Por eso estamos donde estamos hoy, lo que lleva a una modelización no óptima y no precisa del riesgo, que se traduce en volatilidad de precios o simplemente en en falta de capacidad o falta de cobertura. En algunos casos los datos ni siquiera se recogen o los datos que se recogen no son relevantes para esa determinación. En otros casos no se comparten y hay diversos motivos por los que no se comparten. En algunos casos las compañías son celosas de la propiedad de esos datos, decisiones corporativas o entornos regulatorios que no permiten compartir esos datos de manera eficiente. Por ejemplo, en el sector eléctrico en Estados Unidos, donde nosotros estamos, las amenazas hay que reportarlas al regulador, los incidentes hay que reportarlos al regulador, pero no son de dominio público. ¿Qué sería deseable? En azul oscuro en la línea de abajo, sería deseable tener una buena base de datos que lleve al desarrollo de modelos predictivos y escalables que definan perfectamente cuál es la exposición, de dónde viene y cómo puede evolucionar. Eso llevaría a habilitar esa capacidad, liquidez y transparencia en el mercado, donde el apetito por el riesgo a día de hoy excede la capacidad de cubrirlo, precisamente por esa falta de datos fiables y modelos predecibles, y por la falta de modelización cuantitativa y personalizada de ese riesgo. Pues tenemos un bonito problema. ¿Y cómo lo solucionamos? Empecemos determinando cuáles son las características que un modelo viable de cuantificación de este riesgo debe cumplir. En primer lugar, tiene que ser capaz de lidiar con la incertidumbre en la estructura y en el ruido de los datos. ¿Por qué? Por la naturaleza de los propios datos, ambas circunstancias están completamente garantizadas, especialmente en el lado de las amenazas, donde la información es muy dispersa o está muy dispersa y no idealmente estructurada. Un ejemplo que solemos utilizar para ilustrar esto son situaciones sociopolíticas que tienen un impacto claro en el riesgo, pero que lógicamente no es una información que esté estructurada y fácilmente accesible.
Además, el modelo tiene que ser automático y tiene que adaptarse rápido a distintas circunstancias. ¿Por qué? Desde el lado del dueño del riesgo, este cambia constantemente debido fundamentalmente a las amenazas externas que evolucionan constantemente. No tanto con la instalación en sí, que suele ser bastante estática. Del lado del asegurador, ¿por qué tiene que ser el modelo automático y adaptarse rápido? Porque un mercado eficiente no admite demoras ni ajustes lentos cada vez que hay que cambiarlos. Hay que comprar y vender seguros lo más rápido posible. Tiene que ser un modelo robusto en su estructura y en su funcionamiento. Tiene que ser fiable y predecible. Y tiene que escalar, tremendamente importante. La cantidad de datos que se maneja es sencillamente gigantesca y es fácil de decir, pero no es evidente ni fácil de conseguir. ¿Qué modelos o estructuras técnicas cumplen con estos requisitos? Modelos bayesianos de modelización de riesgos. Nada novedoso. El teorema de Bayes se publicó en el siglo XVII, siglo XVIII. Es un modelo ampliamente utilizado para calcular y revisar la probabilidad calculada cuando se posee nueva información. Son modelos causa-efecto que determinan la probabilidad de la causa a través de los efectos que se observan. Infieren hipótesis partiendo de datos. Vemos esto, luego ha pasado aquello. ¿Cuáles son las dificultades de este tipo de modelos? Matemáticas y computacionales. Matemáticas, estos problemas no siempre tienen una solución analítica y computacionales requieren de una capacidad masiva de cálculo de grandes recursos informáticos. ¿Qué es el Machine Learning? El Machine Learning es una derivación de la inteligencia artificial que crea sistemas que aprenden solos de manera automatizada. Son algoritmos que aprenden y realizan predicciones basadas en datos. Aprenden a identificar patrones complejos en cantidades masivas de datos, patrones de comportamiento, y aprenden a predecir esos comportamientos. Además, son capaces de mejorarse de manera independiente con el paso del tiempo y según disponen de nueva y buena información. Así que por un lado tenemos la teoría matemática y probabilística y por otro lado tenemos las herramientas y la tecnología y recursos computacionales a día de hoy para manejar ese volumen de información que son necesarios para solucionar el problema. Faltan los datos y ponerse manos a la obra. Voy a ilustrar cómo se afronta y se soluciona utilizando un ejemplo y de hecho explicando cómo lo hacemos en The Nexus, siguiendo exactamente esos pasos. Nuestra plataforma, lógicamente, utiliza estos modelos bayesianos de modelización del riesgo. Combinamos, como decía al principio, datos que recogemos de cada instalación vía una combinación de distintas técnicas, detección pasiva y activa, de activos, software, firmware, estado de ellos, tráfico, etc. Segundo conjunto de datos, ciberinteligencia, proveniente de diversas fuentes públicas, fuentes privadas y fuentes propias desarrolladas por nosotros, que se ha desarrollado en el mundo exterior, que intenta tomar ventaja de las vulnerabilidades conocidas y no conocidas en los equipos. Aplicamos marcos de referencia que se han convertido en estándares en el sector, como el caso de Mitre Attack, que describe el conjunto de técnicas y tácticas de ataque, 80 y tantas en total, basadas en observaciones reales y en base a los cuales hemos desarrollado nuestros propios modelos para identificación de las amenazas más probables y cómo detectarlas. Cogemos esos modelos matemáticos, probabilísticos, machine learning y proporcionamos información al usuario, proporcionamos información al ingeniero, al experto en ciberseguridad o al gestor del riesgo y lo hacemos de manera distinta en la manera que cada cual la consume para que cada uno pueda tomar las decisiones que sean pertinentes con información y de manera educada que hacer en cada caso. Y para terminar, he traído un par de ejemplos que nos ayudan, o espero que nos ayuden a visualizar toda la dinámica, con un código de colores que, si va bien, ayudará a seguir el flujo. En este escenario primero, ¿cuál es el escenario de ataque? Ransomware, código malicioso.
cuál es el acceso inicial, phishing, ataque vía suplantación de la identidad en un correo electrónico, la línea verde de la izquierda. ¿Cuáles son las técnicas de ataque, movimientos adicionales, inhabilitar controles, movimientos laterales, descubrimiento de activos, etcétera? ¿Y cuál es el impacto? La línea de abajo, en este caso, pérdida de producción, coste de remediación, daño en equipos, extorsión. ¿Ciencia ficción? No. Pasó la semana pasada en un caso que se ha publicado en toda la prensa mundial en las instalaciones de Honda, fabricantes de automóviles, y paró 9 fábricas en Estados Unidos, probablemente con un coste multimillonario. Escenario segundo, en este caso un insider malicioso, vía de acceso inicial un dispositivo de hardware no autorizado, un pendrive, un teléfono, un laptop, técnicas de ataque, movimientos adicionales, similares al caso de antes, sin habilitar controles, movimientos laterales, descubrimiento de activos, etcétera, impacto en este caso, pérdida de producción, daño en los equipos, extorsión o incluso riesgo para vidas humanas. Muy rápido para terminar, así es como presentamos la información. Primer paso, mapeamos la red industrial, identificamos todos los dispositivos y el estado en el que se encuentran, cómo están conectados, cuáles son los más centrales, cuáles son los más críticos, qué está pasando, tráfico normal, tráfico anormal, si es anormal es peligroso, no es peligroso, se debe a una actividad extraordinaria de mantenimiento, por ejemplo, y no hay de lo que preocuparse, o se debe a otro motivo. En esta diapositiva mostramos las pantallas principales del producto, donde calculamos el riesgo, las pérdidas estimadas de producción, evolución con el paso del tiempo. En color verde mejora, en color verde se deteriora. ¿De dónde viene ese riesgo? Arriba a la derecha. Y abajo a la derecha, cómo compara con los distintos comparables, cómo comparan dos fábricas del mismo cliente, cómo comparan dos instalaciones en dos países distintos, cómo compara mi fábrica de España con mi fábrica de Estados Unidos, cómo comparo dentro de mi sector, estoy por encima o por debajo de la media en mi sector. Y por último, detalle de las pérdidas estimadas a la izquierda, detalle de las pérdidas categorizadas a la derecha, probabilidad de distintos escenarios de ataque e impacto económico de cada escenario de ataque. Lógicamente hay mucho detalle detrás de estas diapositivas que no tenemos tiempo de llegar. En definitiva, la modelización del riesgo y la cuantificación del riesgo de ciberseguridad en entornos industriales es absolutamente necesaria para la correcta gestión de ese riesgo, gestión que incluye el desarrollo de mercados de cobertura con mecanismos eficientes y en donde las técnicas de Machine Learning representan una solución potencialmente ideal para la tipología del problema y los datos que se manejan. La tecnología está ahí, los datos existen, pero hay que recogerlos y procesarlos y hay que seguir trabajando en desarrollar y entrenar las herramientas adecuadas. Muchas gracias a todos y de nuevo a la organización por darme la oportunidad de compartir nuestras experiencias. Y si hay tiempo para alguna pregunta, encantado de intentar contestarla. Sí, venga, pues como ya estamos a sesión de tarde, vamos un poquito mejor de tiempo. Pues si tenéis alguna pregunta para José, pues me levantáis así la mano y alguien del equipo igual se acercaría a donde estáis. Si tenéis alguna pregunta, no veo muchas manos. Bueno, te están aplaudiendo, José. Yo también te doy muchas gracias. Mi aplauso virtual, aquí lo tienes. Un saludo y pues encantado, Muchísimas gracias de nuevo.